Deep underground the Jelly Belly factory, BB is in her secret laboratory creating the weird and wild flavors of Bean Boozled. I've done it again! Is it pomegranate or old bandage? Dare to compare. Bean Boozled, 6th edition. Are you brave enough? Gather those you cherish most for a holiday tradition unlike any other. Don't miss the chance to celebrate the season with candlelight Christmas evenings at Biltmore. Experience America's largest home, illuminated in the soft glow of candles, crackling fireplaces, and warm holiday cheer. This is Christmas as it was meant to be. This is Christmas at Biltmore. Plan your visit at Biltmore.com. 2.7 millones de dólares a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. Ya 2 años, casi 3 años compartiendo experiencias y conocimientos. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante, aviso automático, regulación y restricción no arancelaria. Para eso le quiero dar la bienvenida al licenciado Andrés Bautista Espinosa. Hola Andrés, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a Hacer un Trueque. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. De antemano, muchas gracias por la invitación. Nuevamente acapararé un ratito de su espacio. Excelente, Andrés. Y bueno, quisiera que nos permitieras, aquí como es tradición, compartimos un dato peque del trueque que nos preparó el doctor Octavio de la Torre. Así que si me permites, quisiera proyectarlo en este momento. Con gusto, claro. El dato peque del trueque del día de hoy, los lineamientos para la transmisión electrónica del documento de valor y comercialización. Bueno, pues estos lineamientos fueron publicados recientemente por la Agencia Nacional de Aduanas de México. Se encuentran integrados por 8 puntos y un anexo. Y resaltan de estos 8 puntos, bueno, la parte que nos habla del marco jurídico, la vigencia, los acrónimos y definiciones, las consideraciones generales y sobre todo, miren, el punto 7, el 8 y el anexo. El 7 que se refiere a la transmisión del documento de valor y comercialización, que se subdivide en esta generación del documento, modificación del documento y baja del documento, y por supuesto la transmisión del documento de valor y comercialización a través del web service. El anexo, pues también nos va a hablar de esa transmisión a través de este servicio web que se está utilizando. Y dentro de los lineamientos, recordemos que se destacan, en términos generales, lo que señala el artículo 6º, 36 y 36A de la ley aduanera. Recordemos que estos artículos establecen la obligación de transmitir por medios electrónicos y tecnológicos a través del sistema electrónico aduanero, por sus siglas SEA, un pedimento que contenga diversa información. ¿Y esto con qué finalidad? Bueno, pues con la finalidad de que se active el mecanismo de selección automatizada y se presenten las mercancías junto con ese pedimento ante la aduana de entrada o de salida de territorio nacional. Y recordemos que los obligados a realizar estas actividades, pues en principio van a ser el agente aduanal, la agencia aduanal y sobre todo, escúchenme bien, quienes introduzcan o extraigan mercancías del territorio nacional para destinarlas a alguno de los regímenes aduaneros que establece la ley aduanera. Estos lineamientos cobran una relevancia total, toda vez que recordemos que el artículo 59A de la ley aduanera establece la obligación de transmitir mediante documento electrónico a las autoridades aduaneras la información relativa al valor de las mercancías que pretendemos introducir o extraer de territorio nacional y, en su caso, otros datos relacionados con la comercialización y toda esta actividad previa al despacho aduanero. Bueno, pues al ser una obligación que para su debido cumplimiento es necesario el uso de la tecnología, la ANAM, esta Agencia Nacional de Aduanas de México, a través de los citados documentos, bueno, pues nos da una luz, nos da a conocer las especificaciones tecnológicas y de operación para que podamos generar, transmitir y dar de baja estos documentos de valor y de comercialización. Recuerda, esta actividad es muy importante, la debes de atender desde ahorita. Debes de prevenir riesgos y evitar sanciones o desenlaces que puedan afectar e impactar directamente en tu patrimonio y en la continuidad de tu negocio. Te invito a que revienta la campanita y aquí en la descripción te pongo la liga con el documento íntegro que compartió la ANAM. Síguenos en este dato peque del trueque del día de hoy.
Pues espero que sea de utilidad este dato peque del trueque. En México ya saben que es para poder asegurar el buen funcionamiento aplicativo, ¿no? de ahorita de estas transmisiones. Y bueno, ahora sí, para darte la palabra, mi estimado licenciado Andrés Bautista, quisiera presentar tu semblanza, si me lo permites. El licenciado Andrés Bautista Espinosa es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México con mención honorífica, especialista en Derecho Fiscal y Administrativo y actualmente cursando la maestría en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior. Socio fundador del despacho Cisneros Bautista y Asociados, catedrático de las asignaturas Introducción al Estudio del Derecho y Amparo en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Bienvenido, licenciado Andrés Bautista. Bienvenido a Hacer un Trueque. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Creo que un poquito desactualizada, pero sí, es lo mismo, ¿no? Adelante. No sé cómo gustaría que comenzáramos con esta pequeña charla. Pues normalmente la idea es que tengas 45 minutos para platicar. Si vas a proyectar algo, con todo gusto lo puedes hacer en este momento. Y Correcto. Al final podemos dejar unos 15 minutos para preguntas y respuestas y podemos también hacer participaciones de los panelistas. De acuerdo. Bueno, pues en esta ocasión, perdón, les hablaré un poco acerca de lo que es el aviso automático, ¿no? Desde un aspecto jurídico contencioso, ¿no? Para considerar si es realmente o no una regulación y restricción arancelaria. Voy a compartirles una pequeña presentación que preparé. No sé si se alcanza a apreciar. Ahora, si se ve, nada más sería proyectarla en toda la pantalla. Ok. Listo. Perfectamente. Okay. Aviso automático. Regulación y restricción no arancelaria, pongámoslo un poquito en duda. Porque esto debe atender en concreto a qué es una regulación y restricción arancelaria. Nosotros podemos entender a una regulación y restricción arancelaria como aquella medida, ¿no?, que permite la restricción o aparentemente el entorpecimiento de la libre circulación de una mercancía que pueda entrar a un país. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que no pueda generar una afectación en caso de que ya se encuentre transitando, que deje de transitar o simplemente que se restrinja, ¿no? Tan es así que nosotros consideramos a una regulación y restricción no arancelaria como una medida restrictiva temporal o definitiva a un cierto tipo de mercancías, ¿no? Un ejemplo, o mejor dicho, el ejemplo claro de una regulación y restricción arancelaria es el cupo, ¿no? Puesto que este nos va a determinar hasta cierta cantidad qué es lo que se va a permitir de entrada al país, ¿de acuerdo? ¿En dónde encontramos nosotros el sustento de lo que es una regulación y restricción arancelaria? Y sirve aclarar que la Ley de Comercio Exterior no es clara en señalar específicamente qué se entenderá por una regulación y restricción arancelaria, pero sí nos deja entrever qué es lo que debemos comprender por esta. El fundamento legal se encuentra en el artículo 4, en el artículo 16 y en el artículo 17, en donde el artículo 4 nos señala que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Economía, tendrá las facultades para las dos fracciones más importantes de este tema: establecer medidas para regular o restringir la importación o exportación de mercancías, así como el tránsito en el país de estas. En relación con el artículo 16, pues este nos indica que las medidas de regulación y restricción arancelarias a la importación, circulación o tránsito de mercancías, a las que se refiere el artículo 4, va a señalarnos los supuestos en donde se pueden establecer. Dentro del catálogo que nos indica, a mí me llamó la atención las primeras tres, que es cuando se requiera de un modo temporal corregir un desequilibrio en la balanza comercial o de pagos, regular la entrada de productos que puedan generarse, bueno, que puedan considerarse un desecho, ¿no? Una paca o algo por estilo así como aquellos temas que sean tratados o abordados o bien comprometidos por el Estado mexicano, ¿no? Y para culminar, el artículo 17, ¿no?, que nos dice: el establecimiento de medidas de regulación y restricción arancelarias a la exportación, importación, circulación o tránsito de mercancías a que se refieren las fracciones 3 y 4, podemos considerar que prácticamente estas son las fracciones rectoras para una regulación y restricción arancelaria. Deben primero autorizarse por una comisión y después publicarse en el diario oficial. En el diario oficial se deberá establecer cuál va a ser el procedimiento para poder cumplir con esta. Ahora bien, nosotros podemos advertir que de una relación de estos artículos no se desprende específicamente qué se entiende por una regulación y restricción arancelaria, pero sí podemos advertir que buscan restringir, limitar, bloquear o bajo cualquier otro sinónimo, yo considero disminuir, ¿no?,
la entrada a algún territorio, en este caso México, de cierto producto de procedencia extranjera, ¿no? ¿Con qué objeto? Con el objeto de bloquear la importación o circulación de este producto, de esta mercancía, que eventualmente pueda afectar algún aspecto nacional. ¿Cuál es la regulación y restricción arancelaria más o comúnmente conocida en el medio, ¿no? O por virtud del cual generalmente se genera un perjuicio al sector, digamos, de importado? El aviso automático, ¿no? El aviso automático es considerado por la autoridad aduanera como una regulación y restricción arancelaria. Y he aquí el meollo del asunto o del tema a tratar. ¿El aviso automático es efectivamente una regulación y restricción arancelaria? ¿O cuáles son las características de este? ¿O cuál es el objeto de este? ¿O si las características de este aviso automático realmente impactan a, no sé, al sector nacional, ¿no? Nosotros, si buscamos en cualquier definición qué es el aviso automático, vamos a entender que es aquella autorización emitida por la Secretaría de Economía para efectos de poder importar o exportar mercancías que se encuentran dentro de cierto esquema. No debemos considerar al aviso automático como un requisito sine qua non, el cual se puede importar una mercancía, porque, insisto, más adelante podremos concluir o bien establecer algunos puntos de vista en donde nace la imperiosa, digamos, exigencia de determinar si es o no una regulación y restricción arancelaria. Como lo comentaba hace unos momentos, el objeto del aviso automático es informar qué mercancía entra, por qué entra, en qué cantidad, en qué volumen, si puede generar o no una afectación. Es decir, a diferencia de una regulación y restricción arancelaria, esta no pretende limitar o restringir o bloquear o disminuir el ingreso de mercancías a un país, sino que es un dato conocido generalmente de naturaleza estadística. Es decir, servirá como una base para poder determinar cuántas operaciones, un ejemplo de textil, de calzado, de etcétera, ha ingresado a territorio nacional. Pero ello no implica forzosamente que que el objeto de este aviso automático sea el no permitir la entrada de un producto. Pensemos, un certificado sanitario, ¿no? Que precisamente es que la exigencia de una dependencia para que aquel particular que pretende internar mercancía a territorio nacional lo pueda realizar sin que se genere una afectación de índole animal, de salud humana, que pueda tener repercusiones económicas, entre otras. No sé si hasta aquí pueda ir quedando medianamente comprendido cuál sería toralmente la diferencia entre lo que se debe entender por una regulación y restricción arancelaria per se y las características del aviso automático, que, insisto, no guardan una relación porque el aviso automático no tiene por objeto limitar o bloquear la entrada al país de cierto producto, cierta mercancía. En tanto que la regulación y restricción arancelaria, sí. No sé si hasta aquí vamos bien. Sí, adelante. Gracias. Ok. Contestan que todo claro. Esto es un tema que ha surgido mucho a debate, generalmente en ciertas aduanas, por donde se ingresa mercancía que aparentemente se encuentra, bueno, no aparentemente, que se encuentra sujeta a un aviso automático, pero que el criterio de la autoridad ha sido el de dotarle de una naturaleza de regulación y restricción arancelaria. ¿Cuál es el efecto que tiene el que la autoridad aduanera considere a un aviso automático como una regulación y restricción arancelaria? Para el particular, en este caso el importador, puede ser una medida mortal, porque prácticamente le puede parar su operación. ¿En qué entendido? En el entendido de que las sanciones establecidas para el incumplimiento de una regulación y restricción arancelaria, pues en primera van allá del 70% al 100% del valor comercial, ¿no?, de la mercancía. Y el segundo, que eventualmente la mercancía pueda pasar a propiedad del fisco federal. De ahí la importancia en poder reconocer, ¿no?, o determinar qué se entiende por una regulación y restricción y si el aviso automático, por sus características, puede ser considerado de manera correcta o no como una regulación y restricción arancelaria, a fin de evitar un detrimento, pues precisamente al patrimonio de un particular, ¿no? Pero bueno, para no adelantarme. El objetivo de un aviso automático, como lo informaba, no es otro
más que el de informar, servir de un dato de referencia, servir como un dato estadístico. En tanto que una regulación va a ser limitar, restringir, bloquear o disminuir. ¿De acuerdo? En la siguiente lámina señalo el artículo 21 del reglamento de la ley aduanera. Y este reglamento es más claro que los propios artículos 4, 16 y 17 de la ley de comercio exterior. ¿Por qué? Porque en este se puede verificar qué es un aviso automático. Y el tenor de este artículo es el siguiente. La Secretaría podrá sujetar la exportación o importación de mercancías al requisito del permiso automático para efecto de llevar un registro de las operaciones de comercio exterior, siempre y cuando no exista otro procedimiento administrativo que permita la supervisión y seguimiento de dichas operaciones de manera más ágil. ¿Qué implica esto? Que el aviso automático, tal y como lo he venido exponiendo, no se debe considerar o no se debe tener en un esquema de regulación y restricción arancelaria, porque es el reglamento de la Ley de Comercio Exterior el que específicamente lo dota de la naturaleza y del objeto de este. Por tanto, lo saca del compendio de las regulaciones y restricciones arancelarias. ¿Cuál es la meta a lograr? Que la autoridad aduanera pueda considerar, o mejor dicho, debiera considerar al aviso automático no como una regulación, y con ello evitaríamos el establecimiento de sanciones pues, que personalmente considero excesivas. Toco un ejemplo para poder materializar esto, a lo que me estoy refiriendo con el considerar de manera, desde mi perspectiva, equívoca, el aviso automático como una regulación. Cuando un usuario de comercio exterior, pensemos un importador, interna mercancía de procedencia extranjera, pensemos textiles. Existen varios momentos en donde la autoridad, al momento de levantar el acta de inicio de procedimiento administrativo en materia aduanera, que esta acta de inicio tiene como sustento la presunción de la comisión de una irregularidad. Es decir, la irregularidad aún no se determina. Pero la autoridad considera que la mercancía se encuentra sujeta a una regulación y restricción arancelaria conocida como aviso automático. Este aviso automático, por lo que he comentado, no se trata de una regulación y restricción arancelaria, y que aún en el supuesto de que lo fuere, tendríamos que considerar que la autoridad, generalmente cuando estamos en presencia de un textil, considera que por tratarse de mercancía de difícil identificación realiza el procedimiento de toma de muestras. Y en este procedimiento de toma de muestras se entiende que va a sujetar esta muestra a un laboratorio, y será el laboratorio el que en su momento determinará si es un textil que por sus características deba sujetarse a este aviso automático. Es decir, de origen la autoridad está considerando que existe ya un incumplimiento cuando ni siquiera, una, tiene el resultado del laboratorio, y dos, cuando el aparente o el eventual incumplimiento no se trata de una regulación y restricción arancelaria, sino en todo caso de un aviso, de un dato estadístico, puesto que se trata de un aviso automático, que como lo he comentado, por las características que dotan a este y como lo señala el artículo 21 del reglamento, no pudiera considerarse quebrantamiento a una regulación y restricción arancelaria. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Voy muy rápido. No, aquí están comentando algo, ¿no? Dicen, digo nada más como comentario, el aviso automático no es una autorización, puesto que no se espera que la autoridad emita un dictamen o una opinión para determinar si el importador puede introducir las mercancías de que se trata. Originalmente, esa medida se crea con fines estadísticos para el comercio exterior. Correcto. A lo que yo me refiero es que la autoridad, al momento de considerar que el aviso automático es una regulación y restricción arancelaria, tan es así que no permite que puedas tú en tu momento regularizar porque te pide la exhibición del mismo, está considerando que esta es una regulación de origen. No te está dando la oportunidad ni siquiera de debatir si se trata de una regulación o no, sino que ya está determinando que se encuentra sujeta a la misma y que por ende procede el embargo precautorio, y generalmente lo utiliza en el artículo 151, fracción tercera, si no me equivoco, segunda, tercera, porque no cuentas con el permiso de la autoridad respectiva o de la autoridad competente. Y esta autoridad competente podríamos entender que es aquella que te va a expedir esta regulación. El ejemplo que yo di no es tanto como que yo pretenda con él justificar el por qué es una regulación o no,
sino que la sanción que ya está determinando la autoridad aduanera se encuentra siendo adelantada con base en el aparente incumplimiento a esta regulación, que, insisto, primero se debe determinar si es o no una regulación y restricción. Uh-huh. Gracias, licenciada, adelante. Ok, entonces, como lo he comentado, el considerar al aviso automático desde un aspecto netamente legalista, podríamos concluir que el aviso automático, por la propia definición contenida en el artículo 21 del reglamento de la Ley de Comercio Exterior, no debe considerarse como una regulación y restricción arancelaria, sino que debe considerarse como lo que es un dato estadístico que única y exclusivamente puede permitirnos el número de operaciones que han ingresado al país, y que la regulación y restricción arancelaria tendrá por objetivo limitar, restringir o prohibir en su caso la entrada o salida o el tránsito de mercancías en el territorio nacional. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, pregunta o algún otro comentario. Yo creo que si quieres continúa y al final hacemos los comentarios. Ok. Esto se los comento porque el tema como tal no puede trascender a tanto porque se tornaría como cíclico. Es por ende que me gustaría saber si al momento tuvieran como qué es la regulación o de qué se debe entender por la regulación o cuál sería la característica entre esta y el aviso automático. Bueno, entonces me voy a regresar un poquito al fundamento de la regulación y restricción arancelaria para confirmar la postura. El artículo 4, en su fracción tercera, nos indica que el Ejecutivo tendrá como facultad el establecer una medida para regular o restringir la exportación e importación de mercancías a través de acuerdos expedidos por la Secretaría o, en su caso, conjuntamente con la autoridad competente y publicados en el Diario Oficial. Es decir, alguna dependencia, ¿no? Pensemos una Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Para la entrada de mercancía de origen animal, sujetará el cumplimiento de esta mercancía de procedencia extranjera a la obtención de una autorización por parte de esta autoridad. En caso contrario, no se permitirá el ingreso. ¿Por qué? Porque aparentemente podría afectarse algún sector, en este caso el sector animal. Esta medida tendrá la naturaleza de una regulación y restricción arancelaria, porque sin el objetivo de verificar qué tipo de producto o qué cantidad de producto entra, está limitando su acceso precisamente al cumplimiento de esta norma. Pensemos un caso, leche de vaca para el uso de mantequillas, ¿no? Este permiso o esta regulación y restricción arancelaria que se requerirá será un certificado sanitario de importación. Sin la mercancía legalmente no puede ser introducida al territorio nacional. Es decir, este certificado sanitario de importación puede traducirse en un ejemplo claro de lo que es una regulación y restricción arancelaria, a diferencia de lo que es un aviso automático en donde el cual se autoriza la introducción de cierto número de metros, por ejemplo, de tela, siempre y cuando la mercancía que se encuentra introducida al territorio a través de la aduana corresponda con la que físicamente se presenta, pero no per se va a implicar que sin el cumplimiento de pueda o no limitarse. Insisto, este es el punto a vencer ante la autoridad aduanera. ¿Por qué? Porque la autoridad aduanera le otorga dentro de la aduana el mismo valor a un aviso automático que a un certificado sanitario de importación, lo que eventualmente nos puede llevar en el juicio, lo que nos ha llevado generalmente en la práctica a los juicios, a poder controvertir ante un tribunal precisamente esta postura, ¿no? Breast milk science. It's a thing, and it's our thing. We're ByHeart. We're an infant formula company on a mission to get a lot closer to the most super food on the planet, breast milk. Our patented protein blend has more of the important and most abundant proteins found in breast milk. We're the first and only US-made formula to use organic, grass-fed whole milk, not skim. We make our formula in our own factories in Iowa, Oregon, and Pennsylvania, using a small batch manufacturing process that works to preserve the integrity of our ingredients.
We ran the largest clinical trial by a new infant formula company in 25 years and clinically proved benefits like easier digestion, less gas, and softer poops versus a leading infant formula. We were the first infant formula company to earn the Clean Label Project Purity Award. And while we've put a lot into ByHeart, there's a long list of things you won't see on our ingredient list, like no corn syrup, no maltodextrin, no GMO ingredients, no soy, no palm oil. ByHeart, a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Que la autoridad considera que el aviso automático no deja de ser una regulación, en tanto que aun y cuando las características del mismo se encuentran intrínsecas, tanto en la Ley de Comercio Exterior como en su reglamento, y concretamente en el artículo 21, que se tiene que someter esta postura ante un órgano jurisdiccional, el cual afortunadamente ha fallado en el sentido de indicar que sí, que efectivamente el aviso automático no es una regulación ni restricción arancelaria y que por tanto la mercancía que eventualmente se sujeta a un embargo precautorio y de la cual se emita una resolución definitiva en la que se determine su situación y que por ende pasa a propiedad del fisco federal, es ilegal, en virtud de que la autoridad ha apreciado de manera incorrecta lo que debe considerarse o no como una regulación. Y en específico, que el aviso automático no se trata de una regulación ni restricción arancelaria, porque precisamente las características de este no prohíben o restringen el ingreso o la salida de mercancías de un territorio. Ahora bien, en su artículo 17, como al inicio indiqué, se torna la importancia de las fracciones que hablan de una regulación y restricción arancelaria, en donde si hacemos como un match entre las dos fracciones, vamos a advertir que ambas facultades tienen por objeto regular y restringir la entrada, salida y circulación de mercancías. Pero el legislador aquí fue omiso en indicarnos qué es una regulación y restricción arancelaria, lo que, digamos, ventajosamente puede ser interpretado por la autoridad de manera incorrecta a fin de sancionar a un particular, y en este caso a un importador. No sé si hasta aquí vamos bien. Adelante, licenciada. Ok. Híjole, creo que me fui muy rápido, ¿verdad? El tema no me dio para más. Bueno, ¿qué podríamos entonces concluir? Que el aviso automático, por las características intrínsecas a este y por la definición del reglamento de la Ley de Comercio Exterior en su artículo 21, le otorgan al particular la oportunidad de poder considerar el aviso automático no como una regulación, sino meramente como un dato estadístico, y que eventualmente la autoridad deberá considerar que este aviso automático debe sacarlo de su radar en donde pueda indicar que se trata de una regulación y restricción arancelaria. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de no limitar o no restringir la entrada de mercancía y eventualmente el no sancionar el incumplimiento de este al particular. Perdón, por el incumplimiento de este al particular. Ok, si quieres en este momento le puedo abrir el micrófono. Carlos hizo algunos comentarios, a lo mejor con esto podemos abrir la charla con los panelistas. Sí. Ay, que le esperemos tantito, te voy a leer lo que comenta aquí. Dice Carlos, el problema al que nos enfrentamos el día de hoy es que la autoridad que lo regula ha señalado un criterio en el que considera como si se tratara de un permiso previo de importación. E incluso los tribunales han emitido tesis de jurisprudencia donde le dan el tratamiento de restricciones y no arancelarias, y con esto se ha iniciado el PAMA en las aduanas y también se han iniciado procedimientos en contra de los agentes aduanales. Carlos, si gustas, te abro micrófono. Sí, muy buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos y poder participar con ustedes. El comentario, por principio, sería en el siguiente sentido. En estricto sentido, conforme a la Ley de Comercio Exterior, una regulación no arancelaria, por ejemplo, es aquella como las normas oficiales, donde te establecen especificaciones, calidades, y para demostrar que efectivamente el productor en territorio nacional y el importador de las mercancías similares cumplen con esos requisitos de calidad. ¿Cuál es el objetivo de esa regulación?
precisamente la autoridad lo ha utilizado como una herramienta para estandarizar los productos, ya sean nacionales o de importación, que se comercializan en territorio nacional. Y luego, todas las demás medidas que las autoridades están determinando y que están utilizando, como son autorizaciones, como son permisos, incluso tú ponías, por ejemplo, hay un ejemplo de cupos que se están administrando también a través de permisos y para la aplicación sobre todo de preferencias arancelarias previstas en tratados. Todas esas son medidas que restringen, que limitan, que te dicen, ¿sabes qué? Te voy a autorizar que utilices un arancel del disminuido del 5, del 6, del 10%, pero te voy a restringir a que ese arancel lo vas a poder aplicar únicamente en las primeras importaciones de 10, 20, 100, 200, 300 toneladas de este producto, pero el objetivo precisamente es para complementar el mercado nacional, para evitar que de alguna manera los productores o fabricantes en territorio nacional no se vean desplazados por las mercancías que se importan y que se comercializan en nuestro territorio. Entonces, mientras la medida de regulación establece estándares de calidad, la medida de restricción no arancelaria precisamente tiene como objeto limitar la cantidad de producto que se importa o en determinado momento por alguna cuestión de seguridad pública o de salud, ya sea de las personas o salud animal o fitopecuaria, digamos, prohibir la importación o exportación de cierto tipo de productos. Entonces, como bien tú lo mencionabas, aquí el detalle es que desde que la autoridad, que en este caso fue la Secretaría de Economía, estableció el aviso automático de importación, en el mecanismo que lo creó en el decreto donde se publicó, se mencionaba que era únicamente para efectos estadísticos y precisamente de ahí deriva que no requieres de esperar que la autoridad te dé una respuesta para que con posterioridad tú puedas decidir si lo importas o no lo importas, sino únicamente tú le vas a decir, ¿sabes qué? Voy a pasar este producto que va en esta fracción arancelaria por esta aduana. Se acabó el asunto. Y básicamente, insisto, la autoridad lo estableció con fines de política económica para poder administrar y tener un control de qué tipo de productos, países de origen, valor, etcétera, etcétera, se están importando de determinadas mercancías que de alguna manera por el sector industrial se consideran como sensibles. Esa es la finalidad. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que no debería la autoridad de considerarlo como una regulación arancelaria. Sin embargo, el problema es que en la práctica, y déjame decirte, el detalle ahorita es que incluso llegando a los tribunales, ya sea juicios de nulidad, amparos, la autoridad de repente ha dado la razón y ha estado en contra de este criterio que tú estás mencionando, y sí en su momento ha generado el hecho de que se inicien muchos PAMAS en la aduana. Ahora, el detalle de que se inicien estos PAMAS es, pues obvio, los usuarios de comercio exterior vamos a tener que contratar un abogado, vamos a tener que seguir el procedimiento y vamos a tener que llegar a un juicio que puede tardarse bastante tiempo, pero aún así, a la fecha, todavía no hay una tesis de jurisprudencia. Todas estas han sido precedentes, antecedentes, pero no se ha formado todavía una jurisprudencia. Ahora, como en su momento nos habían platicado el ingeniero Enrique, pues con la entrada en vigor de la sexta enmienda y con la modificación a la LIGI, donde se crea una 10ª regla complementaria, bueno, en estricto sentido, se supone que la creación de este NICO es para que la autoridad administrativa tenga esos elementos de estadística para que puedan manejarlos y tenerlos a su disposición para establecer su política económica. Pero hasta ahorita que yo sepa, no hay una intención por parte de la Secretaría de Economía de eliminar este esquema de los avisos automáticos. Por mi parte es todo y agradezco
que me hayan permitido esta participación. Saludos. Muchas gracias. Perdón, muchas gracias. Y sí, comparto también el punto de vista del compañero Carlos, y se ha tornado un poco complejo el poder llegar a un entendimiento con los tribunales, ¿no? Con el Poder Judicial a través de amparo, o con el Poder Ejecutivo a través del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Por qué? Porque desafortunadamente existen dos criterios incluso dentro del propio tribunal. Uno, el criterio del secretario de acuerdos, ¿no? Que es quien precisamente lleva la sustanciación de todo el juicio, y que aparentemente puede irse con alguna de las dos posturas, ya sea la postura de la autoridad en donde se defiende a capa y espada que este aviso automático efectivamente tiene otro objetivo que no es el de otorgar un dato estadístico, o bien se puede ir en la postura del particular, ¿no? Del abogado postulante que atiende a los intereses de los usuarios de comercio exterior, en el entendido de que es la propia ley y su reglamento la que le establecen cuáles son las características de un aviso automático. Y después de explicarle cuál es el objeto del aviso automático, se rompe con ese esquema que se tiene, ¿no? Se rompe con el esquema que se tiene en la cabeza del secretario de acuerdos. Pero, ¿cuál es el problema? Que al momento de pasar a firma, ¿no? El proyecto de una sentencia, pues puede ser que el magistrado no comparta ese criterio. Y en todo caso, que comparta el criterio de la autoridad. Lo que ha costado mucho trabajo y que en lo personal, a mí siempre me ha gustado acudir con los magistrados o con los jueces de distrito, o en su caso con los magistrados de los tribunales colegiados de circuito, para poderles exponer esta parte, porque también debemos considerar un aspecto muy relevante al momento de dilucidar un juicio, que no somos los únicos que tienen demandas y que no somos, por ejemplo, en los juicios de amparo, que no somos, aun y cuando nosotros en la Ciudad de México tenemos jueces de distrito en materia administrativa, y que este tipo de asuntos, un embargo precautorio, sea admisible en esta vía, pues también debemos considerar que tenemos temas de competencia económica, que tenemos temas de X, de B, de C, de Y. Entonces, el hecho de tomarnos un tiempo y poder hablar con el secretario de acuerdos y en su momento con el juez de distrito, nos pueden a nosotros permitir acceder a un mayor entendimiento, porque no es lo mismo lo que se expone en papel o vía electrónica en las demandas ahorita electrónicas en el juicio de amparo o en el juicio contencioso, que acudir con ellos, que hablar con ellos. ¿Por qué? Porque existe un entendimiento superior y que eventualmente puede permear o puede comenzar a permear o inclinarse, o mejor dicho, declinarse el criterio de que el aviso automático, pues sí, sea una regulación y restricción arancelaria. Además de que, como bien lo comentó el compañero, los NICOPs, entonces, ¿cuál fue el objetivo? Entre otros, este era uno, y desde mi punto de vista, el concreto. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Una sobreregulación que a final de cuentas tiene el mismo objetivo, pero no cumple el cometido. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder? Incluso en la práctica me ha tocado conocer de PAMAS en donde el NICO difiere, ¿no? En un número, y por ende ya te están desconociendo el aviso automático. Cuando a final de cuentas, el aviso automático, la mercancía sigue siendo la misma. Lo único que varió fue el NICO. Y la sanción de este es el desconocimiento total del aviso, lo que trae como consecuencia una multa del 70% y, en su caso, el paso a propiedad del fisco federal de la mercancía. Entonces, como dicen por ahí, desde mi trinchera, considero que es urgente el retomar este aspecto, ¿no? Ahorita que entra una nueva administración o que se erige la Agencia Nacional de Aduanas de México, y que para que fluya más el comercio exterior, para que se eviten ese establecimiento de sanciones o en este caso de cargas, se pueda determinar no a través de criterios, no a través del criterio es que el criterio de esta aduana es este, es que el criterio de esta aduana es, no, que se pueda determinar de manera homogénea qué se debe comprender por un aviso automático, si una regulación o restricción o pues meramente un dato informativo. Porque será en la medida en la que se determine qué es efectivamente, cuando entonces existirá una seguridad jurídica para el usuario de comercio exterior, en donde éste conozca cuáles son los alcances del incumplimiento de una obligación, como lo puede ser una regulación, que eso es clarísima, pero que pueda conocer cuál es el alcance de efectivamente no cumplir con un aviso automático. Y que si me da oportunidad, el aviso automático eventualmente se conoce a partir del reconocimiento aduanero. A partir del reconocimiento aduanero,
el importador se puede enterar que la mercancía se encuentra sujeta a regulaciones y restricciones por la fracción arancelaria que es sugerida. Entonces, si de origen, a través de la elaboración y llenado del pedimento, que es a una autodeclaración, se está señalando a la autoridad qué es lo que se está ingresando, y es la autoridad la que a través del laboratorio sugiere una fracción arancelaria diferente, entonces consideraría yo que el establecimiento de una sanción como por incumplir una regulación y restricción como indebidamente lo es un aviso, pues realmente no es ni siquiera algo rápidamente advertible, porque incluso es la propia autoridad aduanera la que tuvo que mandar al laboratorio la mercancía, una muestra de la mercancía. Entonces, hasta aquí comentario por lo que hace a lo que comentaba el compañero Carlos, y agradezco mucho que haya complementado la parte de lo que es el aviso automático y cuáles son sus alcances. Gracias, Andrés, y gracias, Carlos, también. Aquí también están comentando Fernando Pérez, ¿cuál es la posición del expositor respecto al uso de los avisos automáticos por parte de las autoridades mexicanas contra lo que dispone el Acuerdo de Facilitación Comercial de la OMC? Pues yo siempre he tenido una postura, ¿no? Una postura en donde los acuerdos de facilitación, por la propia denominación de estos, adquieren la obligación de que el Estado mexicano elimine las barreras y obstáculos que eventualmente puedan entorpecer el flujo comercial. Y el aviso automático, desde mi óptica, no cumple con el objetivo primordial de informar, sino que se traduce en un obstáculo. ¿Por qué? Porque lejos de permitir el ingreso de la mercancía y eventualmente el establecimiento de una multa adecuada y que sea conforme al grado de infracción, pues realmente están matando una operación que eventualmente puede ser una operación consuetudinaria de un usuario de comercio exterior que se dedica a introducir este tipo de mercancías y que eventualmente el hecho de que embarguen una, embarguen dos, embarguen tres, embarguen cuatro, en ningún momento permite el libre flujo de mercancías, sino todo lo contrario, entorpece el libre comercio y evidentemente trae como consecuencia un quebrantamiento a los postulados que rigen diversos tratados, ¿no? Como lo puede ser o bien este acuerdo o bien el acuerdo sobre facilitación al comercio. Entonces, la postura que siempre he mantenido es precisamente esta, ¿no? La de no criticar a rajatabla, sino de una manera razonable y objetiva que eventualmente pueda contribuir a que la autoridad aduanera pueda llevar a cabo los procedimientos de una forma más correcta, ¿no? O bien apegada a derecho, y que sí, eventualmente no se va a recaudar lo mismo, ¿no? No se va a recaudar, mejor dicho, yo siempre he considerado que el embargo precautorio de mercancías se traduce nada más en una recaudación flotante. ¿Por qué? Porque ese embargo precautorio de mercancías, eventualmente, si por la presión fáctica el importador va a realizar el pago de las multas respectivas, sin que las consienta solamente por una presión de facto, cuando llegue al juicio contencioso y eventualmente obtenga una nulidad lisallana y eventualmente se confirme por un tribunal colegiado cuando confirme la sentencia que declaró la nulidad lisallana, pues realmente ya no va a existir la mercancía porque ya se extrajo. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que ese dinero que se pagó ya ni siquiera va a regresar en la misma cantidad, sino que va a regresar actualizada, lo que evidentemente, lejos de traer una mayor recaudación, pues está afectando al erario del país, ¿no? Porque si a mí me embargan una mercancía de 100 pesos y después de un año me van a regresar 150 pesos, pues esos 50 pesos ya no fueron de bolsa pues prácticamente de la autoridad aduanera, sino del erario federal. Entonces, para poder encaminar y concluir mi postura respecto del aviso automático, el aviso automático deberá considerarse como otro tipo de requisito no sancionable con un establecimiento tan severo como lo puede ser el paso a propiedad del Fisco Federal de la mercancía, o bien la determinación de de manera concreta, que no exista un lugar a dudas en el que la autoridad aduanera pueda colgarse y todavía continuar interpretando o considerándolo como una regulación y restricción arancelaria. Que ojo, no estoy diciendo que las regulaciones y restricciones se supriman, estoy diciendo que el aviso automático, por las características de se le determine qué es realmente, si es una regulación o no. Y si es una regulación, así se concrete. Y que eventualmente la ley de comercio exterior sea reformada a fin de que señale qué es lo que se debe entender por una regulación y restricción arancelaria para que la interpretación de la autoridad no pueda ser abierta y sea literal.
Bueno, también aquí están comentando si sería un caso similar al de la regla octava, que es un beneficio para las empresas Procex, pero que esta se maneja con permisos o con cupos. Pues es que si nos vamos a algo, expongámoslo de una manera amplia. ¿Cuál es el objeto de la regulación en materia de comercio exterior? Una, que las operaciones de comercio exterior continúen fluyendo, continúen beneficiando, continúen teniendo una certeza, que aquellos usuarios que realicen estas no caigan en alguna eventual laguna que los permita desconfiar de la operación que están realizando. Luego, entonces, si nosotros de origen, y me refiero al sistema nacional, ¿no? A la legislación de casa, por así decirlo. Si nosotros desde el origen estamos otorgándole a nuestros usuarios de comercio exterior la certeza de que sus operaciones, cuando lleguen al Estado mexicano, no van a tener un establecimiento de obstáculos innecesarios, pues eventualmente va a poder pugnar por una regulación internacional que incluso puede ser más avanzada, ¿no? En donde, partiendo de la certeza que se tenga, incluso brindada por un Estado de otro país, pues permita específicamente la libre circulación de mercancías, ¿no? Porque el hecho de entrar a aspectos muy concretos, pues podría tornar esto, pues incluso interminable, ¿no? Y es un tema que, digo, aquí tenemos excelentes, pues prácticamente mentores en la materia, como lo es el doctor Máximo Carvajal, que no me va a dejar mentir, nos pueden llevar sus pláticas de horas o de sesiones, ¿no? Entonces, yo creo que el objeto de mi postura y en concreto de reformar la ley de comercio exterior para determinar de forma definitiva qué es una regulación y restricción arancelaria podría permitir el acercamiento a un libre mercado comercial en carácter internacional. Y bueno, Andrés, de parte de todo el equipo de TLC Magazine México y Hagamos un Trueque, quisiera darte el presente reconocimiento. Y creo que Isa, ya saben, el nanito de internet, ¿no? Que dice TLC Magazine México y Hagamos un Trueque, otorga el presente reconocimiento al licenciado Andrés Bautista Espinosa por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Aviso automático, regulación y restricción no arancelaria, el día 3 de agosto del 2022, firmada por el doctor de la Torre y por su servidora. Muchísimas gracias, Andrés. No, gracias a ustedes. Nuevamente, bueno, ¿qué les digo? Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un Trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un Trueque. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.